¿Listos? Entonces, vamos en 3, 2, 1. Pues buenos días, lo primero, Ricardo. Espero que te encuentres muy bien. Y lo primero, preguntarte el porqué de esta revocatoria, qué sentido tiene y cómo se lo explicas a un ciudadano del corriente que no supiera nada de esta revocatoria hasta ahora mismo. Vale, pues primero que todo unas sinceras gracias por tenerme acá. Básicamente podemos decir que los procesos de revocatoria se unen a lo que son los procesos de plebiscitos, de consultas, de referéndums, que tú lo sabes bien, pues en Europa tienen un peso específico importante. Justamente pues en el 2016, por ejemplo, en un tema que parece estar de moda acá, pero Suiza hundió una propuesta de renta básica justamente por considerarla independiente. Suiza, que pues donde yo hice mi residencia doctoral, es uno de los países más desarrollados, más racionales y tal, y fundamenta su democracia en lo que es el modelo de democracia directa. La revocatoria es un tipo de democracia directa donde el elector primaria pues simplemente expone su intención a través del voto, y pues este es el caso por el cual una revocatoria viene a ser muy pertinente en el rechazo de lo que es una mala administración, eh, y pues que ustedes se dan cuenta, el año lo empezamos más o menos con unas 4 revocatorias en ciudades grandes, y resulta que al tenor de hoy pues ya van más de 100 inscritas. Se ha dado muy mala información en cuanto a la revocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo hay más que suficiente, por una parte. Por la otra, se pone como ejemplo el caso Petro, donde no hubo una revocatoria, pero pues no hubo porque hubo un fallo de la Procuraduría que lo sentenció antes de que el movimiento de revocatoria que se había gestado pues pudiese llegar a las urnas. Es un muy buen mecanismo. Yo creo que estamos en mora de hacerlo responsablemente, porque pues ante esta ola tan terrible que hemos sufrido de malos gobiernos, bien sea por corrupción, bien sea pues por otras razones de mala praxis administrativa, este es el momento de demostrar que los ciudadanos podemos responsablemente usar un mecanismo que es constitucional y que pues más que nunca es necesario en este momento. Y querría que nos contaras muy brevemente quiénes lideráis este proceso de revocatoria en este momento. Bien, pues a diferencia de muchos otros movimientos, inclusive los previos que hubo en Bogotá, este es liderado por nosotros los ciudadanos, nosotros el pueblo, hablemoslo así. Es una iniciativa meramente cívica. Estamos varios profesionales de distintos tenores, y también pues gente que no es profesional del sector popular, pero pues que han estado muy preocupados, muy afectados en razones económicas, de seguridad, de hecho de transporte, y pues es un grupo de más de 20 personas donde pues se empezó a manifestar esta enorme crisis que pues veíamos estaba siendo respondida con suprema irresponsabilidad por parte de lo que es la administración distrital. Nosotros pues nos estamos viendo preocupados en todos los estratos. Eh, pues basta decir, ayer hubo un atraco de 20 personas, o sea, la nueva modalidad que son los atracos masivos, pues en Usaquén un atraco de 20 personas. 2 días antes un atraco en el Parque de la 93, también atraco masivo, pero resulta que si tú ves las estadísticas de Ciudad Bolívar, de Kennedy, anoche pues le dispararon a un chico en Ciudad Alsacia, que esto es un barrio de Kennedy, simplemente para robarle el celular. Agosto fue un desmedro total. Entonces, pues tú ves, o sea, son cuestiones de inseguridad, transporte, la crisis de confianza absoluta en las instituciones es muy serio. Hay un boicot prácticamente a las estructuras lícitas de trabajo por parte de esta administración, pues que prácticamente asfixió 55,000 negocios que tuvieron que cerrar. Entonces eso es razón más que suficiente como para
entablar dentro de las vías democráticas lo que es esta acción de democracia directa, que, bueno, en ciencia política se conoce también como democracia jeffersoniana. Esto, ¿cuál es el matiz? Simplemente para cerrar esta pregunta, ¿cuál es la diferencia? Generalmente los ciudadanos nos expresamos por vía de representación. Los políticos lo que hacen es supuestamente representarnos en nuestros quereres, en nuestros afanes de tener un servidor público que ponga esas necesidades dentro de las instituciones, pero resulta que el modelo está en una crisis institucional terrible y pues lo que pasó fue que sencillamente todas estas angustias del ciudadano de a pie pues no ha llegado a una praxis remedial, es decir, a algo que nos sirva de solución y por eso ante esa falla de la democracia representativa o madisoniana, pues queremos también de paso educar y hacer un poco de pedagogía en lo que es esta herramienta política. Sí, te quería preguntar, hablábamos al principio de esta entrevista, como nos hemos conocido del tema de la pandemia y del famoso viaje a Costa Rica, ¿no? De la alcaldesa, que pasó de decir que no había que viajar, que el aeropuerto había que cerrarlo y se va de vacaciones a Costa Rica, 8 días que tuvo que venirse porque se fue encima en pleno pico. Te quería preguntar, ¿crees que la gestión de la pandemia es crucial para juzgar la pésima gestión de la alcaldesa? Pues de hecho, es probable que muchos de nuestros espectadores pues no lo recuerden bien, pero en febrero, inclusive en enero del 2020, es decir, recién posesionada la administración distrital, ya había quejas, ya había habido manifestaciones por el pésimo manejo y contradictorio, ¿no? Y esa es otra de las causas, o sea, son dos grandes causas para entablar una revocatoria. Una es la insatisfacción popular general y la otra es el incumplimiento al plan de gobierno. Es triste ver la hipocresía de un partido que se autodenomina verde y resulta que esas manifestaciones de enero y de febrero fueron gestadas por malos manejos de la estructura ecológica principal de Bogotá, los humedales que empezaron a ser endurecidos. Tristemente eso fue un anuncio de lo que siguió ocurriendo y que pues gestaron muchas otras inconformidades que con el manejo de la pandemia lo que hicieron fue crecer exponencialmente y es así como pues preocupantemente la ciudadanía bogotana, los habitantes de Bogotá y del país entero recibieron un pronunciamiento de lo que fue la administración diciendo que había que apagar la economía en respuesta a la pandemia. Esto no fue, pues, según lo visto, ¿no? Y nosotros nada distinto hacemos a recoger y recopilar toda la información que hubo. Nosotros no tenemos juicios de valor en esto y no atacamos lo que es una persona, ni siquiera la voy a mencionar, te darás cuenta más de esos casos pues que tú has señalado y que han sido anecdóticos en cuanto a que la cabeza de la administración distrital ni siquiera cumple las leyes que ella misma expide o que está obligada a cumplir, pues el caso es que como administración empezaron a boicotear a la misma ciudadanía. Nos crea una enorme preocupación que ya se volvió respuesta, el hecho de que prácticamente con eso de apagar la economía se desató una guerra contra la clase media y contra la clase popular en sus mecanismos legales de subsistencia. Entonces, esto tiene que trascender y pues utilizar. Nosotros no somos ni de tirar piedra, ni de tirar bala, ni de destruir las instalaciones, ni nada de esto. Nosotros estamos solicitando pues que las instituciones cumplan su labor y de hecho sentar un ejemplo también de lo que puede ser, hombre, los ciudadanos del común no podemos consentir ni quejarnos de injusticias si no respondemos participativamente de lo que es una defensa de la justicia. Bueno, nos van quedando 3 o 4 cuestiones y una de ellas que no quiero dejar aquí en el tintero es el tema del racismo, porque yo digo que esta señora desde la izquierda está desautorizada por sus comentarios racistas y sus comentarios xenófobos contra los venezolanos. Yo he dicho que es la fundadora de un partido, entre comillas, que podría llamarse izquierda racista. ¿No crees que eso le deslegitima
y desautoriza totalmente? Desde luego, eso va en contra de los derechos humanos. Es imperdonable que una persona que tenga careta, pero pues hemos sabido también los bandazos que ha dado. Ella dice que es de derecha, ella dice que es de izquierda, pues tristemente eso es una técnica y pues los politólogos honorables pues lo saben. El satisfacer toda clase de discursos para posicionarse de manera populista, pues tiene un aparente buen efecto inmediato, pero la gente no es tonta. Entonces la gente se ha dado cuenta de esto. La xenofobia de la administración distrital ha sido más que evidente. Eso es regresivo, como ha sido regresivo muchísimos de los hechos que hemos visto últimamente. Eh, la administración actual recibe una ciudad ordenada, una ciudad con presupuesto, con unos planes que de hecho pues también por directriz de la Procuraduría, eso está en el escrito de inscripción de la revocatoria, pues ella violó esas indicaciones de la Procuraduría donde se debía continuar el plan de desarrollo y ahí está, pues eso es una, pues inclusive lo que fue una resolución y demás. Y es esto, o sea, no hay confianza en las instituciones y esto es en perjuicio de los ciudadanos que ya no saben qué hacer, incluyendo los foráneos. Nosotros, ¿cuál es el tipo de justicia social real que buscamos? Hombre, una igualdad ante la ley. O sea, si tú te portas bien, tienes que ser recompensado, auxiliado, etcétera. Pero si no, pues hombre, no se te puede juzgar por tu nacionalidad. Esto es muy triste y menos en Colombia, que hemos sido víctimas de la misma estigmatización. Y luego los dos vivimos en Bogotá y sabemos los problemas que estamos pasando, la inseguridad. Yo noto hasta que la gente tiene miedo, se ve menos gente en las calles, la gente sale menos por la noche. Es una cosa que se percibe, no es algo que estemos inventándonos o creando los medios, que es una excusa de muchos políticos, decir que los medios sobredimensionan esto. ¿A qué crees que se debe la inseguridad creciente que estamos viviendo en Bogotá? Bueno, pues esto, hay un clásico que estoy seguro, pues también me refiero especialmente no solo a los espectadores de la opinión pública, sino en especial a politólogos y gente muy formada de las ciencias sociales. Hay un clásico que se llama Freakonomics, ¿no? Es un libro muy famoso en donde se explican los incrementos de seguridad o bien lo que puede ser el por qué fallan las naciones como consecuencia de líos y de boicoteos a lo que es una estructura económica, una infraestructura funcional. Pues, ¿qué quiere decir esto? O sea, fue una falacia el hecho este de apagar la economía, donde se nos puso a elegir y lastimosamente muchas personas compraron ese discurso, pero pues es una falacia entre economía o salud. Y yo tengo que hacer énfasis en que la economía permite una salud. O sea, ¿qué es la economía? Es la distribución eficiente de recursos, ¿no es cierto?, dentro de un tejido social que componemos los ciudadanos. Y resulta que, ¿qué se hizo? Se generó un infarto del sistema sostenido durante 5 o 6 meses, inclusive reseñan las fuentes internacionales, que esto rompió récords en lo que fue el manejo de la pandemia aquí en Bogotá. Y fuera de eso, pues yo quiero hacer la precisión porque pues mi formación es sanitaria, yo tengo un doctorado en lo que viene a ser ciencias biomédicas, soy virólogo, y yo veía con perplejidad, y algunos colegas compartían este punto de vista, el haber confinado gente para un virus respiratorio. Esto logró fue que se potenciara y escalara el contagio de la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque las personas que cohabitan, si había antes un infectado, y algo que fue también terriblemente desafortunado fue el supuesto simulacro que se hizo, ustedes lo recordarán, ¿no es cierto? Y fue en un puente. Eso produjo unas compras de pánico, mucha gente se aglutinó, en ese momento había mucha persona que estaba incubando el virus. Luego muchas de estas gentes pasaron a trastearse, a mudarse a lo que eran distintas zonas del país, y esto influyó en el patrón de redistribución de la enfermedad.
Entonces, como vemos, pues son fallas en múltiples sistemas donde lastimosamente pues se justifica todo y la conducta de la administración distrital, ¿cuál es? Echarle la culpa, tú lo has dicho, a los venezolanos, a la policía, al gobierno nacional, a la pandemia, y resulta que, o sea, para una persona que debe tener más de 50 años o lo que sea, esto es absolutamente irresponsable. Entonces, si no hay madurez profesional, personal en un mandatario, pues esto no puede aceptarse más porque estamos en peligro y hemos caído en una situación de vida o muerte debido a esta situación de irresponsabilidad. Ya estamos agotando los 15 minutos, los hemos agotado. Finalmente, cuando se presenta el cuestionamiento de alguien es porque tiene un proyecto. ¿Podrías definirme en un minuto cuál es vuestro proyecto de ciudad? Pues nuestro proyecto de ciudad es una ciudad organizada. En Bogotá ha sido el polo de desarrollo del PIB nacional, de lo que son las buenas costumbres y las buenas prácticas políticas. Nosotros queremos lo que dice nuestro escudo: libertad y orden. Aquí no podemos consentir más ejercicios autoritarios desde la política. Esto es imperdonable. La gente ha tenido un voto de confianza en lo que es una convivencia pacífica, pero se tienen que respetar los derechos que han sido conculcados por esta administración y que les parece pues como que muy chistoso el andar prohibiendo libertades, y curiosamente hasta la libertad de culto se ha visto menoscabado por esto. Y no, tenemos es que respetar la Constitución y con eso basta. Entre menos Estado, pues un tanto mejor desde un aspecto liberal ilustrado. Entonces, pues hombre, dejar hacer, vive y deja vivir, es prácticamente eso. Con eso, todo el bien de la sociedad y el reequilibrio está garantizado. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias también por haberte ceñido al tiempo que teníamos y te deseamos mucha suerte en tu proyecto y en esta revocatoria. Que tengas mucho éxito y mucha suerte y un buen día. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y esperamos su apoyo. Muchas gracias.